Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos Eder y Talita por este espacio de alabanza. Vamos a continuar con nuestro programa y la siguiente parte que toca en el programa es el conversatorio. Sí, tenemos ya esta parte que lo va a dirigir nuestra hermana Jessica Rodríguez, directora de jóvenes de nuestra iglesia de Monterrico. Ella es psicóloga, egresada de la maestría de educación por la Universidad Peruana Unión, magíster en administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en psicología y gestión y talento por la Universidad ESAL y Ricardo Palma. Vamos a dar la bienvenida a Jessica Rodríguez y dejamos este tiempo con Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, buenas tardes. Vamos a empezar esta sección de conversatorio. Voy a invitar primero al pastor Torrealba, por favor. Vamos a tener una sección con él para hacer algunas preguntas y luego voy a invitar a los demás ponentes para que podamos pasar a esta sección. Adelante, pastor. Aquí hemos tratado un poco de representar una sala familiar y tanto usted como también los demás ponentes han resaltado la importancia de la familia. Damaris hablaba sobre hacer así también un país sobre los altares, ¿no? La Biblia, que debe ser en todo lugar cristiano el centro de reflexión, ¿no? El centro de reflexiones y de aprendizajes muchos, en verdad. Desde la perspectiva cristiana, nosotros ya el día de hoy hemos pasado varios puntos, pero hay una pregunta que yo la respondí en la sección que tuvo, pero hay dos preguntas que me gustaría que conversemos y entendamos de manera un poco más específica. En la Biblia nosotros encontramos dos momentos importantes, o los tres, ¿no? Pero digamos que de manera más categórica. La Biblia hace referencia a los tiempos de Noé, luego hace referencia a los tiempos de Lot. Y Pablo, también en Apocalipsis, encontramos algunas descripciones sobre las personas en el tiempo del fin, ¿no? De alguna forma, los teólogos realmente tienen una reflexión, un análisis mucho más profundo sobre qué características tenían las personas de los tiempos de Lot, las personas de los tiempos de Noé, las personas en los tiempos finales, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de su conducta, de la moralidad de estas personas? ¿Qué nos dice esto acerca también de la relación entre la sexualidad y la moralidad? ¿Cómo podemos reflexionar sobre estas descripciones? ¿No? Gracias por la pregunta. Bueno, este es el espacio que más me gusta, porque es donde uno puede explayarse en función de las necesidades que hay de la iglesia, ¿no? Una cosa es presentar lo que bíblicamente pues, puede o se debe decir acerca del tema. Presentamos los principios, pero hoy quiero responder a esta pregunta. Cuando Dios crea al hombre, termina de crearlo en su totalidad, holísticamente, lo crea bueno en gran manera, no dice bueno nada más, gran manera. No nos podemos imaginar cómo era ese hombre y esa mujer, porque el nombre de ellos cuando lo crearon fue Adán. No eran Adán y Eva. Su nombre original era Adán. Así se llamaban los dos, curioso, porque eran humanidad. Así que no había este tema, tanta confusión, trae hombres, mujeres, ¿no? Macho, hembra, y hay una serie de complicaciones que hay. En realidad eran Adán, y eran buenos en gran manera. Holísticamente, su sexualidad estaba conectada, en este caso, a lo que el Señor había planificado en lo que respecta a su ética y moral. No necesitaba ser prescrita,
explicada, tratada en un conversatorio, simplemente existía en ellos. Pero como vimos, se degeneró. Ahora, ¿cómo mejorar ese proceso? ¿Cómo reestructurar esto que se encuentra tan venido a menos? Número uno, los griegos en parte ayudan a un detalle. Ellos hicieron ciertas discriminaciones en relación al término amor. Eros, storge, filos, ágape. Bueno, el término que menos usan o usaban los griegos era el término ágape o agapao, que es lo más sublime y extenso que tiene el amor, porque el griego estaba acostumbrado al eros. Y el eros no solamente tiene que ver con el tema de erotismo, sino con la fuerza motriz con la que el hombre y la mujer, pero más el hombre, enfrentaban los desafíos. Ahí vemos a este personaje que llegó a sus 300 a la gloria y eran solo 300 y enfrentaban a todo un ejército, porque el eros domina él. Pero el eros se convierte desgraciadamente en un arma de doble filo. Muchos lo llaman una pulsión que mueve las relaciones de pareja. Pienso que no está mal. Dios colocó y coloca ingredientes en la mente del ser humano, en su ser, y había también eros, porque si no, no nos hubiéramos casado. Yo no me hubiera enamorado de Hulda si no me hubiera encontrado algo tan atractivo que me atrajera. Un poquito esa parte de eros. Pero cuando eso lo domina todo, es cuando se invierte, en este caso, el plan que Dios tenía para el ser humano. Y entonces, la moralidad comienza a adquirir tintes y colores que no son los que Dios había planificado para el ser humano, para ti y para mí. Y no se toma en cuenta el amor ágape que aparece en 1 Corintios 3. La relación es estrecha entre moralidad y sexualidad. Es totalmente estrecha, pero depende del ángulo y del lente con el cual nos acerquemos a esos términos. 1 Corintios 13 presenta el amor como un principio. No son solo sentimientos, no son solamente pasión en ese abanico, sino por sobre todo es un principio. Los principios cambian jamás. Y entonces los principios nos tienen a ser sufridos, amorosos, comprensivos, pero no es fácil. En teoría es muy bonito. El tema es la praxis. Ponerlo en la praxis es de la parte. Esto de sufrido, el amor es sufrido, involucra esa, vamos a decirlo así, ese compromiso de que ante las diferencias, las parejas, un matrimonio, a pesar de sus diferencias, a pesar de ciertos conflictos, pueden persistir. Y en este contexto de las sexualidades alternativas, este tema de amor ágape, el amor de Corintios 13, que se plantea como un principio, se ve muy fluctuante y donde se promueve para conocer o encontrar la pareja citas virtuales, ¿no? Y existen muchos aplicativos como Tinder, donde las personas se citan y de pronto para conocerse y se hacen más, como se llama, ¿no? El conocimiento empieza más por un encuentro sexual que este lado más amical y de conocimiento. En ese sentido, la siguiente pregunta, pastor, la promiscuidad sexual que hoy se vive, se promueve, se ve como natural prácticamente, ¿no? Y es lo que se plantea a muchos de nuestros jóvenes. ¿Cómo afecta, qué implicancias, qué riesgos pueden tener practicar la promiscuidad sexual como tal para a lo mejor desviar la sexualidad natural que es activada por nosotros? Voy a empezar por algo. Nosotros tenemos juntas de iglesia. Ahora, las juntas de iglesia, soy pastor, no siempre son las más agradables. Cuando dicen juntas de iglesia, ¿qué decimos los hermanos miembros del puntal? A los miembros de la iglesia cuando ¿no? Claro. Son tipos de
muy interesante, espero que hoy por Zoom lo estén escuchando. Era muy hábil y me enseñó una lección. Pastor, dice, algunas iglesias deben ser agradables. Como él trabajaba en una pizzería, decía, hermanos, tenemos 4 cajas de pizza de tamaño extra familiar. Junta la iglesia, ¿qué creen? Esas juntas eran lo máximo. Terminaban aquí. Terminaban aquí porque él los llamaba reuniones de negocios o cenas de negocios, no le llamaba juntas. Yo tomé la idea. No siempre me sale bien en casa. Yo ya tengo hijas que ya son grandes, bastante grandes. Y entonces tenemos juntas o cenas familiares para tocar a veces asuntos que no son los más fáciles. Pero ¿con qué termina? Con lo que más le gusta. Con lo que más le gusta. A estas 3 damas que hay en mi casa. A veces es pizza. A veces es otra especial. A veces es lo que fuera. Es parte de esa cena para poder conversar aquellas cosas que de repente necesitan ser ajustadas, reajustadas. Porque tenemos, una cosa es criar hijos pequeños, ¿no? Nos obedecen, nos dicen amén, amén, amén. Cuando son pequeños. Cuando llegan a los 8, 9, 10 años son preguntones, pero todavía obedecen. Cuando llegan a los 14, 15 años es un poco más complicado. Cuando llegan a los 18 ya lo que están hablando son viejos, teclos. Ellos tienen su terminología. Ellos no nos lo dicen porque saben que de repente va a haber un choque allí. Pero cuando tú llegas a meterte al corazón de ellos y creas esas juntas o cenas de negocio familiar, dicen, posiblemente en algún momento me invitan a abrir un sermón para tocar un tema en donde el Wilson hace 10 preguntas básicas que la iglesia de hoy debe ya haber respondido en su hogar y en la iglesia. Y son las preguntas que a veces yo lanzo y no las tienes una que otra en mi hogar. En algún momento las he lanzado de forma indirecta. En este momento de repente Fiorella o Yanela que están escuchando, porque yo las invité a esto, que están en Zoom. Quizás no se dieron cuenta de esto. Pero ahí están esas preguntas. Algunas tienen que ver con temas de moral. Ahora, el doctor Obeck habló un tema sencillo. ¿Cómo llegas al corazón de Dios? Un profesor tiene diversos años. Con los años, casi 23 años, las aulas, uno comienza a observar a los chicos. Se presenta. Entonces notas a alguien que es chico, pero tiene sus manerismos. Yo he aprendido que no se le llama a cualquiera homosexual. La homosexualidad, por lo menos, y espero no equivocarme con los especialistas que hay acá, se puede empezar a tratar de diagnosticar, si vale la palabra, a partir de los 18 años para arriba, no antes. Y con mucho cuidado. Y con un especialista. Entonces, observa al chico y dice, ya no sé, ¿qué tal? Ahora le digo, gusto. Para mí seguía siendo uno más de los chicos y chicas que estaban en esa. Uno más. Y comenzaron las actividades, la participación en el aula, ¿no? Y de repente seguía manifestándose con su forma de ser. Tenía un grupo de chicas que lo acompañaban, lo que normalmente ocurre para los que somos profesores y observamos a cada momento a nuestros chicos y chicas. Tenía un coro de chicas que le hacían la corte por las pedagogías payasadas que hacían para ver qué hacía el profesor. Porque yo tengo cara de serio, pero no siempre soy tan serio de la. Así que les tocó una exposición y, entre comillas, desgraciadamente el tema que le tocó fue cómo creó Dios al hombre y a la mujer. Y él tocó el tema con su grupo. Y los tipos no
explicar, pero tenía que explicar lo que realmente de repente era bien encontrado y que pensaba que el profesor le usaba. Los chicos rompieron a aplaudir, ¡bravo! Pero bravo, porque lógicamente él se estaba identificando como el varón. El tema de que él terminó y le digo, bueno, te felicito. ¿Te has sentido bien? ¿Por qué te pregunto eso? Porque observé algunas cosas que digo. Bueno, no también, pero creo que en el fondo hay cierta verdad. Ya. Asistió a nuestro coloquio, en donde el doctor hizo esta exposición, y él asistió, pero me dijo, profesor, que yo no voy a asistir porque como es un día sábado, no sé si me acepte como yo. Posiblemente. Haremos una elección porque tenemos una. Entonces una. Él me dio su impresión del tema, lo escuché. Y para resumir, al final de la clase, cuando conocemos bien los chicos, una vez le da un abrazo, los chicos se acercan a la persona, ¿me puede dar un abrazo, profesor? ¡Claro! Le digo, te lo voy a dar bien fuerte, dime acá para apachurrarte. Le digo, no, dice, profe, dice, yo creo que a este plan de la próxima año te bautizo. Yo no sé si lo haga, pero sus palabras fueron un mensaje. Gracias porque te siento. Los temas que tocamos en la clase eran temas igual que lo que dije hace un momento con todos los textos bíblicos que son definidamente, pues, a veces ácidos cítricos que caen cuando una persona dice que está hablando de la Biblia de la homosexualidad. Él nos ha escuchado, pero ¿qué ha sentido? Los principios están allí. Quienes lo vertimos, lo hacemos con amor. Amor. No le decimos está bien, le decimos no está bien. Pero es y no son para nosotros. Espero haber respondido a la pregunta que ha sido bien larga la respuesta, pero estaba en base a la una más, pero mientras voy a pedir que los demás representantes nos acompañen, por favor, Damaris, Robert, si me pueden acompañar, para juntos seguir complementando algunas respuestas a las preguntas que estamos aquí planteando. No sé si me permite, la iglesia he escuchado claramente y conversé también con mi pastor de la iglesia, su gran amigo, había sido eso, señor pastor, mi amigo. ¿Y sabe qué? La iglesia está siendo fuertemente revestida y hay que abrir los ojos. Eso no significa que hoy no sea una persona que haga tanta luz. Creo que llegó el momento de hablar mucho, felicito lo que se ha hecho y no es la idea de cierre. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra prueba. Y al final quiero decirles, hay un material muy bueno. Me gustaría invitarlos a darle una mirada. Gracias. Damaris, si podemos compartir No, pastor, aquí vamos compartiendo los Ok. Vamos a una pregunta con el tópico temático que lo desarrolló el doctor Rodríguez. Usted habló sobre John Money. John Money en 1965 desde Canadá en un experimento fallido, fue un experimento fallido efectivamente con estos gemelos Luis y Brian. Él hace un experimento que usted como lo comentó, pero en este experimento él publica una idea que es crianza sobre naturaleza. Esta idea de crianza sobre naturaleza tiene que ver mucho con lo que promueve este tema de la identidad de género, donde la sexualidad es una concepción que lo define la persona y la sociedad, ¿no? Lo define
de manera individual y lo identifiquen como quieren y como les parece. Frente a esto, desde el punto de vista biológico, médico, doctor Álvarez, ¿cómo podríamos sustentar, cómo es una postura de hecho también bíblica, ¿no? ¿En qué medida el saberse hombre o el saberse mujer también implica una biología creada por Dios, una biología que Dios la diseñó desde el principio y no solamente involucra una concepción solamente meramente social? Hablar sobre crianza, sobre naturaleza, es una forma de expresar biología versus construcción sociocultural. De hecho, nosotros venimos con una información genética. Es más, Richard Dawkins hace muchos 30 años atrás escribió un libro llamado El gen egoísta. En ese libro decía que nosotros somos máquinas predeterminadas por nuestros genes. Ese es un extremo. Pero por otro lado, hay una corriente donde dice, ¿sabe qué? Nosotros venimos en blanco y todo cuanto somos es debido a los roles, a la sociedad y a la cultura. Ese es el otro extremo. En relación, digamos, a los temas de sexualidad, existe una base biológica, indudable. Esa base biológica nos determina en qué ruta y en qué dirección podemos estar. Y sobre esa base biológica, la crianza, la cultura, los roles, la sociedad, va a imprimir un sello especial. Y ese sello puede determinar ya la presentación de un desarrollo natural, ¿no? Y de afirmación y de coherencia entre la biología, la identidad, la expresión, la reacción, o en todo caso abrirse camino en otras rutas posibles como las sexualidades alternativas de la naturaleza. Si alguien quiere comentar, No la de la yo como objetivo es información que no podemos recibir, no somos un libro, podemos recibir a través de, por ejemplo, de la filosofía, que motiva mucho. Entonces, tenemos información más motivación en el colegio. A eso yo le llamo una estructura. Cada vez que esa estructura va repitiendo, hasta que se hace una estructura base en la neurona que prácticamente domina la célula. Y eso quiero que entiendan, ¿no? Domina el sistema humano. Por eso que debemos tener combate. Vamos a una ya para que puedan tener una guardita de un diversos estudios con población de más afirman que la gran mayoría de ellos han tenido algún tipo de abuso sexual en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, y hay una gran prevalencia de esta situación. Y evidencian la alta correlación entre la existencia de un abuso sexual a temprana edad y también la inclinación hacia una sexualidad alternativa. ¿Qué deberían hacer los padres si uno de sus hijos, ¿no?, ha tenido algún tipo de abuso sexual o algún abuso de niños, de los abusos, sea un tocamiento, sea una experiencia sexual propiamente dicho, ¿no? Además de buscar ayuda profesional, esos primeros auxilios darlos en casa. De hecho, que hay muchos paradigmas, porque a veces la familia se avergüenza y dice, no, mejor no quiero que sepa, no,
Y a veces esos paradigmas hacen que nos limiten a dar esos primeros auxilios adecuados. O a veces pensamos que entreteniendo, llevando a jugar, llevando a hacer, a distraer al chico, pensamos que bueno, ya su mentecita lo olvidó y minimizamos ciertos elementos. Cuando hablamos de abuso sexual, pues por eso hacía el énfasis no solamente, un acto sexual, pueden ser tocamientos, pueden ser cosas que dio el niño o la niña por la edad y que diversan esa orientación y la sexualidad propia de la persona porque la confunde. Un niño más aún en la infancia, ¿qué deberían hacer los padres? ¿Cuáles son nuestros primeros principios, acciones, primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo la familia debe cuidar, salvaguardar esa salud mental de una nación? Es una pregunta bien interesante. Qué bueno que mencionaste la palabra correlación. Y correlación significa que cuando hubo esto, es probable que ocurra esto otro, pero no necesariamente es una causa determinante. Eso quiere decir que la mente que pasó por esta situación de abuso a veces puede ser que desarrolle esta situación de una desviación de victimización sexual, como puede ser que no. ¿Sí? No es una ley. Sin embargo, sí es cierto que hay muchas historias que tienen, ¿no?, en su cadena un origen de un abuso sexual. Un abuso sexual es una experiencia muy traumática. Un menor de edad siendo tocado, siendo llevado a un contacto sexual con un adulto, de lo cual no tiene noción, no tiene idea, no experimenta ningún tipo de sensación agradable, muchas veces forzada y con consecuencias físicas nefastas. A eso se le suman las consecuencias mentales, de no comprender lo que está involucrado y tener que lidiar con esto, y por eso que muchas personas les cuesta confesar, contar, narrar esta experiencia muchos años. Hay personas que a los 20 años, a los 30, a los 50 años recién pueden hablar de lo que les sucedió, porque es muy impactante. Por eso cuando un niño o un adolescente se acerca a nosotros a contarnos de esta situación, tenemos que creerla. Es muy difícil, imagínense, tan difícil que es pasar por esta experiencia y tomar el valor de contarles lo que le digo. Entonces, eso también puede generar un impacto muy fuerte. Ahora, todo profesional que va a abordar una historia, un caso de abuso sexual, tiene que contar con las herramientas técnicas para poder abordarlo. Hay personas que manejan estas herramientas, estos abordajes. No cualquiera puede atender una persona de abuso sexual. Y escuchar y escapar y hacer revivir la experiencia sin darle solución al problema puede empeorar la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno aborda un caso de abuso sexual. Existen personas experimentadas que pueden desarrollar, que pueden ayudar a sanar esas heridas, a perdonar. Es un camino complejo, ¿no? A quitar la culpa para restaurar nuevamente la tranquilidad y el bienestar. Los padres que escuchen una confesión así deben buscar ayuda, ¿no? Deben escuchar con sinceridad, con contención a esa hija o a ese hijo que se anima a contar esta situación. Y debe actuar. He escuchado muchas situaciones de abuso sexual en la que la hija llora, el hijo llora diciendo: mi papá no hizo nada, mi mamá no hizo nada, se quedó callada, no me defendió, ¿no? Entonces, la persona que ha sido víctima de esta situación tiene que tener un grado de justicia. Y en eso podemos evaluar y podemos trabajar con los padres. Y si ya ha pasado tiempo, los tienen que ayudar, tienen que la familia tiene que tomar ciertas decisiones también, ¿no? Ciertas decisiones de protección y de cuidado, ¿cierto? Gracias a la pregunta en relación a factores asociados a la homosexualidad, hay algunos aspectos comunes. Por ejemplo, Pablo Muñoz, un psicólogo atendiendo en Martínez, en Cara,
Uno, identificación con el sexo opuesto. Rechazo al mismo sexo. Alteraciones en la dinámica familiar. 4, abuso. Esos 4 generalmente ellos correlacionan como factores que van a predisponer temas de sexualidad. Y una neurocientífica canadiense, Deverson, responde y descarta ese hecho de tener el cerebro homosexual. Ella, a través de estudios de neuroimágenes, hace todo un sustento de que ese cerebro homosexual es fundamentalmente más la plasticidad cerebral que un tema de determinación sexual. La comunidad LGTBI+ rechaza en todos los países, ¿no? Y promueve muchas leyes para el tema de la homofobia y llamado discurso de odio, que de hecho es un extremo, ¿no? Y habría que tener otro tiempo para hablar un poco sobre y definirlo un poco más, pero entendiéndolo así, el título, discurso de odio a personas homosexuales, ¿cómo un cristiano puede no ser homofóbico? ¿Qué implicaría ser tolerante y cuáles son los límites de esa tolerancia? A los psicólogos, de alguna forma, en un entorno de iglesia o amigos, a veces por ser psicólogos nos buscamos la consulta y nos cuentan. Y de hecho, ¿no? Seguramente a los psicólogos aquí o terapeutas, en la iglesia hay, ¿no? Hay casos, hay una mamá, a lo mejor un papá que tiene un hijo con el que ha conversado y que su hijo se declara que tiene un problema así. Que a veces se tiende mucho a juzgar, ¿no? Pero si su hijo es así, pero mira, si su amigo es así, entonces ¿por qué camina con él? Pero ¿por qué? ¿En qué medida el cristiano debe saber atender, relacionarse con las personas sin caer en este tema de discurso de odio, ser homofóbico, esas limitaciones que uno debe de tener? Hay una pregunta que alguien la planteó, incluso lo reenvió en el link de inscripciones. ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y a mí me gustaría escuchar aquí al doctor Obed. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué aconsejamos? ¿Qué pautas le damos a las familias, a la iglesia? Jesús dijo, ejemplo vos centrado en todo. ¿Sí? Incluso, mira. Imaginémonos a María Magdalena, unos chicos terribles, trataron a una persona, invocan a Magdalena, en el acto, ¿sí? O sea, perversidad. De bueno. Y lo cogieron. Jesús no hizo nada. Solamente vio los pecados de todos ellos. Comenzaron a ver lo que son. Comenzaron ahí. Entonces Jesús no le criticó. Dijo, nadie yo tampoco vete en paz. Y me acuerdo otro de Simón de Cruz. Simón de Cruz tuvo relaciones sexuales con su madre. Y Jesús estaba en su casa, en la queda a hacer algo de actitud. Estaba caminando los niños, entonces a veces, oye, Jesús, si supiera quién está lavando los pies. Y leyó su pensamiento. Bueno, te voy a contar la historia.
tú ni lo vas a hacer. No lo que en ese momento, lo que podría ser. Ese chico tiene tan cuánta vergüenza tiene ese chico al venir por esa y todos los ojos ¡fum! Parece lámparas luminosas, ¿no? Ese chico, me quedo, pobrecito. Entonces, llegó a la iglesia. Probablemente, principalmente, el Espíritu Santo hará una obra lenta. Y lo hace, si es bien, si cautivamos, si nos saludamos, de seguro que Jesús hará una obra en cualquier momento. En una iglesia había un chico, todos sabían lo que era, todos. Era un chico muy lindo, educado, nunca hizo cosas para decir, ay, no, educado, se vestía cómodamente, lindo. Nadie sabía que era nosotros. Hombre, sabía. ¿Cómo lo trataba? Igual, normal, feliz, lo abrazaba. Y un día se bautizó. Y un día conversé con él, volví. Ya no está por ahí. Nunca se convirtió hasta hoy que está solo. Ven el efecto que puede producir una empatía. Sí. Hay una cita en Obreros Evangélicos que dice que muchas veces nosotros entorpecemos la transmisión de la verdad cuando somos ásperos, cuando somos duros. La verdad no es impuesta en el mundo. Si la verdad nos hace libres, por el lenguaje de transmitir la verdad es la verdad, la empatía, la compasión por los demás. Y eso se va a ver reflejado no en palabras, no en sermones, sino en nuestros actos. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un acto de bondad por alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste palabras de aliento a alguien que lo necesitaba? No basta con decir que le pica, no basta con venir a la iglesia. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que practicar actos de bondad. Y es el mejor lenguaje que va a llegar a transformar la vida de otras personas. Mientras escuchaba aquí al doctor Abel, entré en meditación. No sé si pasé a visión, pero trance. Estuve pensando en la palabrita que usó el doctor. Digo, es esplanizomai. Esplanizomai es amar con las entrañas. Digo, es hermoso, profundo, que llega al corazón de, en una palabra, lo que el doctor ha explicado. Ese esplanizomai te lleva a que la persona no escuche por los oídos, sino perciba lo que tú estás sintiendo. Y esto no es fácil sin la ayuda de Dios. Cuando hay eso, lógicamente que las palabras quedan cortas, porque es cómo lo miras, cómo lo tocas, cómo le conversas, cómo te diriges a él. Porque una cosa es decir, bueno, sí, no, yo te acepto, ¿no? Pero ya mis ojos están dando un mensaje, mi cuerpo, mi proxemia, inclusive, está dando un mensaje. Es decir, mi grado de cercanía. Por eso en la ilustración que le dije, puede aparecer medio raro, sí, le digo abrazo, por todos los chicos les tienen un abrazo, todo lo que se hace cabrón. Claro, él me lo pidió, le dio un abrazo. Porque no hay nada de raro. Es uno más de ese grupo. Y lo queremos contar. Pero estaba pensando en una prevención. Aquí hay un compañero de trabajo, justo, que está aquí sentado, fue mi compañero de trabajo cuando yo era un capellán. Para mí era un violito.
aprendiendo qué es el café. Yo me acuerdo que el recreo para mí, de un momento en donde simplemente como profesor me iba a comer algo, después de 2 o 3 horas de clase, yo estaba observando a mis alumnos, y observaba especialmente a los pequeños. Y observaba a los pequeños porque aquí había un chico con características especiales. No los perdía de vista, pero no se daba cuenta hasta que un día en cierto lugar los encontré amontonados ahí y ya sabía lo que estaba pasando. Y yo me acerqué y los muchachos se quedaron fríos. En el centro, el chico que era buleado. Los muchachos aprovechándose, pidiéndole la mano. Chicos, vamos a cambiar la situación. Ven, hijo. ¿Cómo te sientes? Pregúntale al micrófono. Siento mal, ellos las lágrimas. Vamos a hacer un cambio. Lo había observado todo el tiempo. Nunca, en ese momento no era terapeuta familiar. Simplemente le pedí que me dije. Y agarré y le dije, por favor, le digo al chico que había liderado eso, voy a ponerte al centro. ¿Para qué, profe? Ponte más leve. Muy bien. Ahora sí, chicos, por favor, proceda, le digo. Lo que están haciendo, no lo van a hacer. Compañero, y sabes, tu compañero, entiendo. Más tarde ese chico me buscó. Gracias por estar en Vamos terminando esta sección. Hay varias preguntas, ¿verdad? Pero quiero leer de forma especial esta situación. Su caso. Dice: soy un joven que desde los 9 años me di cuenta que me traen personas del mismo sexo. He crecido en un hogar cristiano y sé que mis inclinaciones no le agradan a Dios. He intentado y me he esforzado en no tener estos deseos, pero realmente no he podido y he fracasado en mi vida. Muchas veces me siento culpable porque no sé cómo cambiar. No puedo evitar enamorarme de personas de mi mismo sexo cuando a veces lo he intentado. ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir viniendo a la iglesia? Bueno, de pronto este es un caso de personas que de alguna forma, en algún momento, se han identificado, ¿no? A veces, en ese momento de identificación, de estos deseos, nos dice en este proceso, digamos, de poder autoconocerse más, intentan cambiar, pero no lo logran. ¿Qué les podemos decir? Vamos a decirlo. Tal vez. Sí, pero podemos complementar Yo le diría a este joven que ha hecho la pregunta que consulte sincera. ¿Le has dicho? Que su consulta implica una verdadera preocupación por tener una tal vez coherencia entre sus ideologías y sus inclinaciones. Pero yo diría que siga viniendo a la iglesia. Porque, ¿sabes? Tal vez es fácil venir a la iglesia sintiéndose bien, ¿no? Tal vez es sencillo venir a la iglesia pues sabiendo que aparentemente no hay pecado. Aparentemente no hay pecado en tu vida. Más bien, cuando uno siente la necesidad de Jesús, hay que estar más tiempo en él. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Yo ya lo he compartido con alguien, con ellos. Romanos capítulo 7, versículo 15 de la Biblia. Porque sabemos que la vida es espiritual, mas yo soy carnal y vivo en pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la vida es buena, de manera que ya no quiero condenarse a aquellos en el pecado premonitorio, que él en mí es libre, no era así. Y repite, porque
que no hago por mí, que sí, el mal que no quiero solamente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, yo voy a estar bien. El mal es en mí. Porque si no, yo no me interior me delito en el de Dios. No eres el único que hace eso. Ya hubo una de la vida. En un sentido. Y eso. Palabra de Dios es. Bueno, vamos a terminar este espacio de preguntas, de respuestas. Hay muchas, seguramente esperamos tener otros espacios para poder seguir compartiendo. Hay un recuerdito que hemos repartido, me gustaría que si lo proyectamos, que lo alcancé, están levantando. Vida y familia y salvaguarda. El objetivo de como lo dijimos al inicio de este evento, de esta reunión, de esta ronda de aprendizaje, es que todos podamos comprender, que los padres puedan comprender de que el lugar donde, que aquí quiero leer en Deuteronomio 6.1, donde dice todo pues, son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová Dios mandó, para que los pongáis por obra, guardando, enséñales a tu hijo, tu hija, el hijo de tu hijo. Cuida de ponerlos por obra, estarán en tu corazón. Y habla de enseñar, ¿no? Yo digo que el día de hoy tenemos que entender, y a manera de conclusión, que la mejor forma de salvaguardar nuestra familia, de salvaguardarnos como jóvenes, es en primer lugar con meditar en la fuente de inspiración de todos los cristianos, de inspiración de nuestra fe, de la Biblia, de los que tienen familia, fortalecer sus vínculos familiares, levantar esos altares familiares, esos espacios de conversación, porque en la escuela los maestros no van a ser la función que van a tener de crecer los padres. La familia, la Biblia es nuestra mayor que dice, salvador. Que Dios los bendiga. Vamos a agradecer a nuestros amigos, profesionales que han dado el día de hoy tiempo. Estoy muy agradecida. 3 días que he sido docente míos en la universidad, en un contexto de trabajo, pero de verdad, muchas gracias. Ellos 3 días vienen de ñaño. Desde que también el doctor Segura, que también estaba por allí, agradecer mucho su presencia, nos ha acompañado. Está Cristian, que es el esposo de Damaris, la esposa del doctor Alberto también que ha venido. Muchas gracias por este espacio. Esperamos que en otra oportunidad también tengan con nosotros en su iglesia de Monterrey. Gracias a la Iglesia de Monterrey por la paciencia de habernos escuchado durante tanto tiempo y a todos ustedes. Muy bien, quedamos entonces despedidos.